Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Su nombre es Cristo. Te damos las gracias, Señor, por tu sabiduría, por todos los milagros que haces con tus manos. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Su nombre es Cristo. ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? La palabra de la gente hablando sobre Jesús. ¿De dónde obtuvo Jesús tales cosas? ¿De dónde obtuvo este hombre tales cosas? Porque muchas veces nada más vemos al hombre, pero no vemos al espíritu dentro del hombre. Pero tenemos que ver el espíritu dentro del hombre. El espíritu dentro del hombre. Porque todo se hace por espíritu. Todo. Todo. Y la gente no quería ver que él, que era no más que un, un carpintero, de quien ellos conocían toda la familia, ¿qué puede tener él? Y, pero nosotros tenemos a nuestros sacerdotes sagrados. Y no entendían por qué él tenía más sabiduría y podía hacer milagros. Y sus sacerdotes escogidos no lo podían hacer. ¿De dónde obtuvo él tales cosas? Eso es lo que ellos querían saber. Eso es lo que ellos querían saber. Que no entendían. Y todavía hoy lo mismo pasa con la gente. No ven la mano de Dios, no ven el Espíritu de Dios, pero sí ven la carne. Yo digo, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor que muestra su sabiduría y sus milagros los hace a través de las manos de los que son suyos. Bendito sea el Señor en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando llegó, Marcos 6, versículo 2, cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo este tales cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. No ven en espíritu, ven nada más en carne. Nada más en carne. Pero Jesús, que era carpintero, también es el que sostiene el universo que nosotros conocemos y el universo que no conocemos en la palma de su mano y reina con su voz sobre todo ese universo. Jesús, que es el hijo de María, que tiene hermanas y hermanos en carne, también es
Dios con nosotros. La palabra que era Dios, que se tornó carne y anduvo entre nosotros. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Así que, Señor, te damos las gracias por tu sabiduría, por tus milagros. En el nombre de Jesús, amén. Marcos 6, versículo 1. Danos tu palabra, Señor, con sabiduría, en milagros, con tu voz en nuestros corazones que te pertenecen. Él se marchó de ahí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y a veces en contra de él. Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Ningún profeta tiene honra en su propia tierra, ni entre sus parientes, ni en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis dos túnicas, les dijo. Y donde quiera que entréis en una casa, quedaos ahí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de ahí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía, se quedaba muy perplejo,
pero le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey pidió a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Un servicio público voy a dar aquí. No juren nada. Nada. Si quieren hacer algo, háganlo. Si dicen sí, es sí. Si dicen no, es no. No juren. Háganlo. No vayan a decir, mañana vamos a hacer esto, el otro día vamos a hacer... Háganlo. Háganlo. Muchas veces cuando uno dice algo, el mundo se torna contra él para que no lo pueda hacer. Y estoy hablando en cosas espirituales. En términos espirituales se torna el mundo contra ti. Y aunque tratas, no puedes hacerlo. Así que cuando piensas que vas a hacer algo, piénsalo, hazlo, cerciórate de que es algo bueno, hazlo para que lo vean y ya. Pero no te pongas a hablar y hablar y hablar. Y ciertamente no llegues ni cerca de cualquier juramento. No juren. Es algo que nosotros los latinos hacemos mucho. Yo soy mitad venezolano, mitad holandés. Y es algo que en Venezuela siempre he visto. La gente jura. Aquí oigo pasando por la calle gente jurando. Te juro por esto y por aquello. Y yo digo, ese hoyo está bien cerca de tus pies, hermano, hermana. Cuídate. No juren. Vamos a ver qué es lo que pasa. Herodes prendió a Juan el Bautista, pero le agradaba tenerlo ahí, así que no lo maltrataba, sino que lo tenía ahí. Pero entonces juré por una danza de una muchacha, por una cosa sensual. Vamos a dejarlo ahí. Juró: te daré lo que me pidas. Palabras que nunca tienen que salir de la boca de un hombre. Nunca. Ella salió y dijo a su madre, Marcos 6, versículo 24, ¿qué pediré? Y ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla o desairarse él mismo, porque juró ante todos. Y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que había hecho y enseñado. Todo lo que habían hecho y habían enseñado. Y él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo
ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde, Señor. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 y 2 peces y 2 pececitos. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud, Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar. Y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Ahora, este es el cuento. Vamos a explicarlo un poco. Cuando tú estás haciendo algo por Dios, el viento está contra ti. La mar está contra ti. Tienes contratiempos. El mundo está contra ti. Porque no está contra ti, pero está contra Dios. Porque el mundo vive en enemistad con Dios. Ahora muchas veces tú estás en esa tormenta, ese viento en contra, y de pronto ves algo más grave. Pero estás viendo el poderío de Dios, que es más grande que cualquier tormenta. Y te asustas. Y dices: ah, no, eso es peor. Y muchos ahí caen y se van por otro lado y dejan lo que están haciendo. Pero hay que aprender que tienes que esperar y ver si no es el Espíritu de Dios, el Espíritu que tiene poderío sobre todo que viene. Yo sé que factualmente, de verdad, que cuando Dios te manda a hacer algo, no importa el contratiempo, sigue haciéndolo. Ves algo peor que se te enfrenta, sigue haciéndolo.
Muchas veces esa cosa que parecía peor te va a ayudar porque es el poderío de Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor que tiene poderío sobre todas las cosas creadas. Marcos 6, versículo 51. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Y donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, que tiene esa sabiduría y esos milagros que Él hace, que Él hace. Gracias, Señor, por tu sabiduría y los milagros que haces con tus manos. Con tus manos. Amén.